Hola, bienvenidos a este video donde hoy les voy a explicar de forma sencilla qué son las ecuaciones químicas y los mecanismos de reacción y cómo se pueden comparar con las ecuaciones matemáticas que ya conocemos. Ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es la representación simbólica de una reacción química que muestra los reactivos en el lado izquierdo y los productos en el lado derecho separados por una flecha. Por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, se forma el agua, quedando la ecuación tal como H2 más O2 produce H2O. Sin embargo, esta ecuación no está balanceada, porque hay dos átomos de hidrógeno a la izquierda y dos a la derecha, pero solo un átomo de oxígeno. Por eso debemos balancearla agregando los coeficientes adecuados. Ahora sí que la ecuación está equilibrada, esto significa que se cumple la ley de la conservación de la materia, que dice que la cantidad de átomos debe ser igual antes y después de la reacción. Después de haber hecho esto, ahora sí tenemos la ecuación del agua perfectamente balanceada. Componentes de una ecuación química. Dentro de una ecuación química podemos encontrar varias componentes, como por ejemplo los reactivos, que son sustancias que inician la reacción, ubicadas a la izquierda de la flecha, como se señala en el círculo rojo. Así como también podemos encontrar los productos, que son las nuevas sustancias que se forman ubicadas a la derecha de la flecha, en este caso 2H2O. Dentro de los componentes también podemos encontrar de igual forma la pequeña flechita que nos indica la dirección de reacción y se lee como produce o reacciona para formar. También podemos encontrar dentro de estos componentes el signo más, que indica que separa dos o más reactivos o productos y se lee como reacciona con, y podemos encontrarla en la mayoría de ecuaciones químicas. De igual forma, los coeficientes estequiométricos, que son números que se colocan delante de las fórmulas para balancear la ecuación, indicando el número de moléculas o moles de cada sustancia dentro de la ecuación química. Ahora sí, pasaremos a hablar acerca de los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción son la secuencia de pasos elementales que explican cómo los reactivos se transforman en productos en una reacción química. Una ecuación química solo muestra el inicio y el final de una reacción, pero en realidad entre los reactivos y los productos ocurren varios pasos intermedios, donde se forman sustancias temporales o inestables a las que llamamos intermedios. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar nuevamente la formación del agua, que consta de un pequeño y sencillo mecanismo de 3 pasos. Como primer paso, tenemos que se rompen las moléculas de H2 y de estas obtenemos átomos de hidrógeno. Mientras que en el segundo paso, estos átomos de hidrógeno reaccionan con el oxígeno y se forma un compuesto también llamado compuesto intermedio. Para que posteriormente, en el tercer paso, este compuesto intermedio se transforma finalmente en agua o H2O, dando final a este mecanismo explicado de una forma más sencilla y más corta. Una vez visto esto, podemos explicar brevemente que en cada paso se pueden formar intermedios. Uno de estos pasos suele ser el más lento y se llama etapa determinante de la velocidad. Podemos determinar que entender el mecanismo ayuda a los científicos a controlar las reacciones, por ejemplo, en la combustión, la digestión o la síntesis de medicamentos. ¿Cómo se pueden relacionar los mecanismos de reacción con las matemáticas o ecuaciones? El mecanismo de reacción nos dice cuántos pesos hay y cuántos reactivos intervienen en el paso más lento. Ese paso determina el orden o grado de la reacción. Igual que en matemáticas, el grado de la ecuación marca su complejidad. Por ejemplo, si el paso lento involucra una sola molécula, la reacción es de primer grado. Si involucra dos moléculas que chocan, la reacción sería de segundo grado.
Si participan 3 especies al mismo tiempo, en este caso, la reacción sería de tercer grado. En conclusión, las ecuaciones químicas nos permiten presentar de forma sencilla lo que sucede en una reacción, los reactivos, los productos y la proporción en que se transforman. Pero detrás de esta ecuación hay todo un proceso que ocurre paso a paso llamado mecanismo de reacción, donde se forman sustancias intermedias y se define la velocidad con la que ocurre la reacción. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que te haya ayudado a entender mejor cómo las ecuaciones químicas, los mecanismos de reacción y las ecuaciones matemáticas se relacionan entre sí. Muchas gracias por tu atención.